Aristegui en vivo. Bueno, hemos estado todos estos días hablando de esta iniciativa del presidente de México, esta iniciativa de ley para, modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Bueno, esto hizo que la oposición en bloque, pues manifestara que no iría a un periodo extraordinario para aprobar estas modificaciones. Los opositores han señalado que se trata de la constitución de un superpoder para el Ejecutivo. La bancada de Morena pues está planteando otras cosas. La semana pasada tuvimos un debate aquí acerca del tema con legisladores que, pues planteaban una cosa y la otra. Y pues hemos contactado esta mañana a la vicepresidenta del Congreso, de la Cámara, que es Dolores Padierna, la diputada, para hablar del tema. ¿En qué punto estamos? ¿Habrá o no periodo extraordinario? ¿Habrá o no modificaciones? ¿Hará uso el presidente de la República las atribuciones que ya de por sí tiene históricamente en materia de modificaciones al presupuesto? ¿En dónde estamos parados? Dolores, bienvenida, diputada, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Ha sido un debate mezclado entre lo económico que marca la ley, lo político del momento y toda la parte jurídica que es muy interesante en la ley de presupuesto. Ahorita estamos ya instalada la comisión permanente en plena pandemia, se espera el pico más alto. Las autoridades sanitarias nos conminaron a no sesionar 3 semanas, la redujimos a 2. Vamos a sesionar, pero a través de videoconferencia y de manera presencial se tendrá que votar la necesidad de un periodo extraordinario para hacerle reformas a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Creo que el tema se ha sobredimensionado en algunos puntos y no se han abordado el fondo del criterio de la iniciativa del presidente. Primero hay que decir que la ley de presupuesto relata todo el proceso de presupuestación. Comienza por los ingresos. Los ingresos se estiman pues con determinadas variables macroeconómicas, la inflación, los precios del petróleo, el tipo de cambio, etcétera. Y si estas variables varían, se modifican los ingresos, suben o bajan. El presidente presenta una iniciativa considerando la emergencia económica que se deriva de una enfermedad, de una pandemia, la del COVID-19. Una emergencia que no está considerada en la ley y que, por lo tanto, esta ley es insuficiente. Lo primero que quisiera aclarar es que el presidente no elimina ninguna de las normas de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Todas se mantienen. No hay ninguna derogación ni de una coma. Lo que él hace es agregar, adicionar 3 párrafos. Un párrafo pues habla de la necesidad de considerar la emergencia económica. La crítica válida, cierta, ha sido de que pues la emergencia económica no está definida, no se tiene dimensionada y por lo tanto pues no se puede aprobar así. Entonces la Comisión de Presupuesto ha venido ya modificando este escenario para que se defina la emergencia económica, se diga quién la declara, cómo se declara, y se llega hasta el momento en el que la emergencia económica la aprueba, la propone el presidente de la República a través de un documento que presenta la Secretaría de Hacienda, que presenta a la Cámara de Diputados, mencionando esta variación del marco macroeconómico, y además deberá de incluir análisis del Banco de México, del INEGI y de otros, y entonces procede y dice en qué parámetros procede, y la Cámara finalmente es quien la autoriza. Pero en todo este caminar, ¿qué pasa cuando las variables o el ingreso se modifica? En este caso a la baja,
pues impacta el gasto público y se tiene que reorientar. La ley de presupuesto habla de gasto no programable y de gasto programable. El no programable, como su nombre lo indica, que es la deuda, las participaciones a los estados y municipios, las pensiones, pues eso no se modifica. Entonces esta ley solo se refiere al presupuesto programable. En el artículo 19, que no se cita, se habla cuando los ingresos son mayores, y todos estos años hemos tenido una discrecionalidad absoluta en cuando hay ingresos mayores. Será motivo de otro momento. El artículo 21 es el que regula los ingresos menores. Cuando son menores al 3%, la Secretaría de Hacienda, de manera discrecional, hace los ajustes. Si son mayores al 3%, entonces lo que hace es manda un informe a la Cámara de Diputados y del gasto programable a reducir por dependencia. Pero la Secretaría hace la reasignación y solamente manda un informe a la Cámara. No es que la Cámara lo apruebe. Y luego hay otro, emite una opinión la Cámara cuando es mayor al 3%. Emite una opinión a través de la Comisión de Presupuesto y si no la emite, procede la propuesta del Ejecutivo. Y luego hay otro artículo que es cuando rebasa el 5% la variación. Cuando rebasa el 5%, entonces la Secretaría debe de reportar la variación en los informes trimestrales y en la cuenta pública. Es decir, todavía ni siquiera se entrega nada a la Cámara, los informes trimestrales pues son ex post y ni siquiera se le avisa a la Cámara. Esta es, digamos, la ley. El presidente ha propuesto que se incluya el tema de pues la emergencia económica. ¿Cuál es la crítica? Pues que no está definida, la vamos a definir. ¿Qué características debe de tener? Ya se incluye en la propuesta. Pero la mayor crítica viene de que el Ejecutivo solo reporta en los informes trimestrales o en la cuenta pública las acciones realizadas. Pues es que eso es lo que dice la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública actualmente, y no se está modificando. Y parte de que, por ejemplo, no están definidas las acciones a las cuales él quiere destinar el presupuesto, pues que son los programas prioritarios, todo lo que él ha comentado. Hay renglones en la ley que son prohibidos de reducir. La ciencia y la tecnología, todo el presupuesto a los pueblos indígenas, la atención a los pueblos vulnerables, la igualdad entre mujeres y hombres. Pero todo eso viene muy detallado en el decreto que emite el presidente de la República. ¿Por qué el presidente de la República emite un decreto? Porque así lo ordena la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que estamos analizando. El artículo 61, fracción cuarta, dice que cuando haya austeridad, cuando haya ahorros, deberán de racionalizarse estos ahorros y deberán destinarse a los programas del Plan Nacional de Desarrollo o a el destino que el titular del Ejecutivo quiera determinar mediante decreto. El presidente hizo las dos cosas: emitir el decreto que ordena la ley y meter en ese decreto los programas del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, está respetando a pie de juntillas esta norma. Los compañeros de la oposición han dicho que el presidente está violando todo este tiempo, nos han dicho, todo este tiempo ha violado la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
porque no ha mandado a la fecha su informe o reporte o el monto de gastos a reducir y la reasignación de gasto que quiere hacer. Pero la ley de presupuesto vigente dice que se enviará a los siguientes 15 días en que se haya determinado la disminución de los ingresos. ¿En qué momento se ha determinado la disminución de los ingresos? Y ellos, tramposamente, quieren ubicarlo en los precriterios generales de política económica, que esos vienen por ley, esos son, digamos, harina de otro costal, que se tiene que entregar a la Cámara por ley a principios de abril o a finales de marzo. Pero en ese momento los precriterios son una orden de otra ley, no tienen nada que ver con esta. Y ellos dicen, ya se reportaron los ingresos, la disminución de ingresos, y por lo tanto el presidente ha violado la ley. No es verdad. En el momento en que el secretario de Hacienda o el presidente diga, con base en estas consideraciones, se van a reducir los ingresos en tal monto y por lo tanto necesito reorientar el gasto en determinadas dependencias, entonces a partir de ahí empiezan a correr los 15 días y el Ejecutivo tendrá que enviar a la Cámara, si son menores al 3%, pues solo un informe. Si son mayores al 3%, pues solamente mandar la propuesta de reasignación para una opinión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, y si la Cámara la manda, qué bueno, y si no, de todas maneras se aprueba, porque así lo dice la actual ley. Si rebasa el 5%, entonces se informa en el informe trimestral, y tal cual lo dice la iniciativa enviada por el presidente de la República. Pero yo quisiera repetir, por ejemplo, aquí, lo que dice el artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias serán autorizadas por las propias dependencias, informando a la Secretaría de Hacienda, y en un reglamento, como lo disponga el reglamento. ¿Quién hace los reglamentos? La Cámara no, el Congreso no tiene poder de reglamento. El reglamento lo hace el Poder Ejecutivo. O sea, la ley vigente todavía es más laxa porque permite que de manera unilateral el gobierno decida de qué manera quiere reorientar el presupuesto. A esto se le llama adecuaciones internas. Y cuando se trata de adecuaciones externas, también lo menciona, pues son las que varían para arriba o para abajo los ingresos en más o menos al 5%. Ya hay un dictamen muy distinto, bueno, no muy distinto, en la parte principal, que sí tenían razón los analistas y los de la oposición en la definición de la emergencia económica, y todo eso ya se corrige. Pero hay otra cosa muy importante. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria obliga, lo subrayo, obliga a todo el Estado mexicano, es decir, incluye al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los órganos autónomos, a que cuando bajan los ingresos, todos tienen que coadyuvar con complementar el gasto. Es muy importante que se diga, porque cuando disminuyen los ingresos, y más por esta pandemia que nadie pidió y que le cayó al mundo así de sorpresa y que ha tenido repercusiones en la economía muy graves, no tiene por qué recaer todo en el Poder Ejecutivo. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 21, inciso C, tercer párrafo, dice que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos autónomos deberán, ni siquiera lo deja a discreción o a ver si pueden, es deberán coadyuvar
en el ajuste de sus respectivos presupuestos para complementar la caída del ingreso, y deberán de reportarse en los informes trimestrales que cada estado, cada poder tiene. Y estamos esperando, ojalá reaccione el Poder Judicial, ni modo que no lo sepa, que reaccionen los órganos autónomos, ni modo que no lo sepan. Y el Poder Legislativo sí ha hecho un esfuerzo de austeridad y ha coadyuvado en atenuar esta caída de los ingresos. Creo que falta revisar los fondos y fideicomisos que tienen, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento, perdón que te interrumpa, Dolores Padierna, en qué momento se hará la declaratoria de emergencia entonces, bueno, económica? es una propuesta que está presentando el dictamen, que el presidente, el Ejecutivo, emite la declaratoria de emergencia económica cuando la Secretaría advierte una variación, dice, negativa, drástica e imprevista en los indicadores económicos. Entonces, la Secretaría presenta esta variación a la Cámara de Diputados del nuevo marco macroeconómico, donde se incluya, además de los criterios generales de política económica, que ahora sí los menciona en la propuesta de dictamen, además, el análisis que haga el INEGI, el Banco de México y otros importantes, y va a proceder si y solo si el INEGI registra una tasa real negativa del Producto Interno Bruto de al menos 1% respecto de lo observado en el trimestre del mismo año anterior, y se advierte un pronóstico de decremento que se prolongará durante el siguiente trimestre. Eso hay que revisarlo, porque eso se llama recesión económica y es otra consideración económica. Legal. Pero el dictamen habla de hacer las adecuaciones al gasto programable. Ese es otro dato importante, porque las oposiciones hablan del presupuesto de egresos de la Federación, que el Ejecutivo le quiere quitar la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de autorizar el presupuesto. Falso. En primer lugar, solo estamos hablando del del gasto programable, y segundo, cuando haya una disminución drástica de los ingresos, y ahora sí se envía a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados lo analiza, lo discute y lo aprueba. Luego se publica en el Diario Oficial de la Federación, y se debe de preservar el balance presupuestario, que ningún presidente anterior ha respetado, pero está ordenado en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, de la máxima ley del país, y que ningún presidente ha respetado. Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, siempre ha hablado en todos los criterios generales y todos los días que habla de la economía, habla del balance presupuestario, porque eso está ordenado en la Constitución. Dolores Padierna, pues diputada, hemos escuchado esta explicación amplia y bueno, pues ¿en qué momento van a discutirlo? ¿En qué momento va a saberse si esta nueva circunstancia finalmente deriva o no en una declaración de emergencia económica? La Comisión Permanente sesiona todos los miércoles. El próximo miércoles tendremos reunión por videoconferencia y el siguiente también por la emergencia económica, y ahí se tiene que hacer el orden del día que incluya la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones. Este periodo se tiene que autorizar por la permanente para que pueda sesionar el Congreso en días posteriores. Estamos hablando, pues, por ahí de la tercera, cuarta semana de mayo, que ojalá, estamos en mayo, creo, para que pueda sesionar la permanente. Pues estaremos hablando, Dolores, te aprecio mucho que hayas estado aquí esta mañana para hablar del tema. Gracias por estar aquí y buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Gracias a la vicepresidenta y diputada Dolores Padierna de Morena con esta explicación sobre el tema de esta iniciativa del presidente de la República, que efectivamente ha dado mucho de qué hablar. Hemos oído voces diversas sobre esta ley de presupuesto que se estaría reformando en todo caso, ley de presupuesto que en todo caso lleva también el tema de la responsabilidad en la administración pública. Pues de los recursos de la nación, en pocas palabras, de los recursos presupuestados en México. Aristegui en vivo.